Ahí está grabando. Con la grabación a veces se tarda un poquito o el Excel porque está robándose de cursos tanto el Teams como Excel y a veces sí como que se traba un poco, pero vamos a esperar que no. Entonces, bueno, aquí habíamos calculado lo que era la línea de tendencia lineal y esta ecuación es la ecuación de la recta. Y el parámetro R cuadrado es lo que nosotros llamamos como el coeficiente de correlación, pero está al cuadrado. Entonces era importante, a veces es importante nuestra coeficiente de correlación. Y bueno, calculábamos nuestro parámetro de forma y decíamos que ese valor que está aún multiplicado por el valor de X es nuestro parámetro de forma, que es el que vamos a calcular aquí. Este parámetro de forma debe de ser casi igual a este que tenemos acá. Pero para calcularlo, eh, el Excel es dadivoso en esta situación, entonces nos podemos calcularlo con una fórmula. Se llama chi igual, se llama pendiente, así se llama esa fórmula, pendiente. ¿Y qué nos pide la pendiente? Nos dice que necesitamos tener un valor conocido en Y. Ahí lo pueden tener aquí en la parte de abajo. Necesitamos un valor conocido en Y y un valor conocido en X. Nosotros ya tenemos nuestros valores conocidos en Y y nuestros valores conocidos en X. Estos son, aquí tengo lo que es el valor conocido de nuestro eje X y el valor conocido de nuestro eje Y. Entonces, vamos a seleccionar todos los datos. Esos serían los valores conocidos en Y. Y luego nos va a pedir nuestro valor conocido en X. Entonces, seleccionamos nuestros valores conocidos en X. Esos serían nuestros valores conocidos. Cerramos paréntesis y le damos un Enter. Y ahí está nuestro parámetro de forma, que es la pendiente de la recta. Disminuimos el número de decimales. Y si ustedes se fijan, es igual al que tenemos acá. Si gusta, dejen ampliar un poquito los decimales. Si ustedes se fijan, es 2.1714. Tenemos 2.1714. Entonces, tenemos nuestro parámetro de forma, que es beta. Y recuerden que beta, nuestro parámetro de forma, por ahí habíamos dicho que si hablamos de gráficos CPK y capacidad de proceso, el parámetro de forma, tanto el parámetro de forma como el parámetro de escala es el riesgo del productor y consumidor. Entonces, el parámetro de forma tiene mucha importancia porque es la pendiente, cómo está comportando la recta. Ok, bueno, ya calculamos nuestro parámetro de forma. Es importante pues calcular nuestro parámetro de escala. Para nuestros parámetros de escala o nuestro parámetro de escala, ¿cómo podemos calcularlo? ¿O qué debemos de calcular de nuestro parámetro de escala? Bueno, es importante saber que nuestro parámetro de escala pues necesita saber o necesita calcularse a partir de nuestros ejes conocidos, tanto X como Y. Y para calcular el parámetro de escala es una fórmula que se llama shift igual. Voy a poner el valor exponencial, que es el exponente. Y bueno, cuando le vamos al exponente, nos va a pedir un número. Y ese número es negativo menos. Y voy a utilizar otra fórmula que es intersección punto eje. El intersección punto eje va a calcular un punto en el cual una línea forma una intersección entre X y Y. Entonces, es interesante que nosotros necesitamos conocer este punto. Para calcularlo manualmente, pues nos llevaría un sinfín para poder calcular el punto de intersección. Entonces, yo voy a seleccionar intersección.exe y te va a pedir los números conocidos en el eje Y. Estos serían los números conocidos en nuestro eje Y, coma, y luego nos va a pedir los números conocidos en nuestro eje X. Estos serían los números conocidos en nuestro eje X. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, va a calcular el punto medio o el punto de intersección entre X y Y. Y para no estarlo calculando individual, pues ahí no lo va a calcular de manera particular. Vamos a dividirlo entre el parámetro de forma, que es en este caso beta. Y le damos aceptar, enter. Y si ustedes se fijan, el parámetro de escala son 3.990.
En el papel gráfico nos salía que más o menos eran 4,200, entre 200, 250. Pero recuerden que según el estimado y la N estimada, el cruce de la línea, recuerden que la N estimada estaba como al 63%, 63,2%. Entonces la N estimada más o menos quedaba más o menos por este punto y luego bajaba y nos daba acá por acá 4,200. Bueno, aquí exactamente nos da 3,990,65. Y ese sería el parámetro de escala o de la vida de característica de lo que es en nuestro equipo. O sea que en promedio, aunque nosotros podemos calcular aquí la media del tiempo de las horas falla, aquí la media para que ustedes vean una comparación, voy a sacar el promedio de estos valores es de 3,497. Ese es el promedio de las horas falla. Bueno, pues la vida característica de esas horas falla en promedio anda en 3,990. Y esto es un valor más exacto que la media, porque la media, pues podemos decir que eso podemos calcularlo como nuestra media y decir, ese es nuestro valor medio, pero la realidad es que el equipo puede durar hasta 3,990,65 horas. Ok, parámetro de gamma. Ahorita el parámetro de gamma, pues no vamos a calcularlo. Ese parámetro de gamma lo vamos a calcular cuando llevemos 2 puntos. Entonces, eso era es como si fuera el papel, aunque el papel que habíamos dicho de la distribución Weibull, aunque podemos calcular gamma, pero eso lo vamos a calcular más adelante. Ok, vamos a calcular R, nuestro coeficiente de correlación de esos datos que se comportan de una forma lineal de acuerdo a esta pendiente que tenemos aquí. Recuerden que nosotros tenemos calculamos nuestra ecuación de línea recta, que es esta, y lo estamos calculando base a esos 2 puntos. Entonces, base a esos 2 puntos, aquí hay un coeficiente de correlación que nos dice que es de 0,9038. Entonces, para calcular nuestro coeficiente o nuestro coeficiente de correlación, ahora recuerden que el coeficiente de correlación es importante. ¿Por qué? Porque es la comparación entre dos datos, entre dos valores, el valor X y el valor Y. Y eso nos lo habían enseñado ahí en control estadístico proceso, que ahí había un diagrama que se llama el gráfico de dispersión y correlación. Entonces necesitamos ver si hay una correlación entre los dos datos. Para ver si hay una correlación entre los dos datos, bueno, pues es una fórmula, shift igual, le pones correlación, coeficiente de correlación, aquí lo tenemos. Y te va a pedir dos matrices, matriz 1, matriz 2. La matriz 1, independientemente, puedes agarrar todos los valores en X, coma, y luego te va a pedir la matriz 2 de los datos, que es todos los valores en Y. Y con esto, cierras paréntesis y le das un Enter. Si te fijas, el coeficiente de correlación es 0,9506. Ahora, tú vas a decir, oiga, profesor, pero el coeficiente de correlación aquí está a 0,9038. Bueno, es que este coeficiente de correlación está al cuadrado. Entonces, si nosotros eleváramos ese coeficiente de correlación al cuadrado, esto al cuadrado, que es el que tengo yo aquí, nomás sería elevarlo al cuadrado. Agarras este valor y lo elevas al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, voilà, te dice que es el 0,9037, casi acercándose al 0,9038 que tienes acá. Ops, aquí, 0,9038. Entonces, te fijas, hemos calculado el coeficiente de correlación y realmente pues es lo que nosotros andábamos buscando. Entonces podemos decir que ahí ya tenemos nuestro coeficiente de relación. Y si nos sale diferente, Ah, ¿te sale diferente en cuanto a qué? Ah, debe de ser casi igual dependiendo de los valores que tienes aquí. Si hay una variante entre los valores, entonces es posible que te salga un poco diferente, un poco más, un poco menos. ajá, sí, sí, son decimales. Ajá. Bueno, Entonces, milésimas. ajá, sí, por las décimas. Ajá. Ok, voy a dejarlo a 4 dígitos porque puedo dejarlo a 2 dígitos. En este caso voy a dejarlo a 2 dígitos, no es necesario manejarlo a 4 dígitos. Ahí está.
Ok, recuerden que este es raíz de este, pero si ustedes se fijan, lo que buscamos o lo que se busca siempre es que tenga un coeficiente de correlación ideal. Y este coeficiente de correlación ideal es que entre estos datos, o sea, con respecto a la pendiente, siempre R sea igual a 1. Si R es igual a 1, quiere decir que es una perfecta positiva, que es nuestro ideal, o sea, que todos los datos lleguen a 1. ¿Cuál es la diferencia del coeficiente de correlación? Bueno, pues aquí podemos ver que el coeficiente de correlación es 1 menos, que es nuestro R ideal, menos lo que calculamos, nuestro coeficiente de correlación. ¿Cuánto faltaría? Pues faltaría 0.05 de coeficiente de correlación para llegar a 1. Aunque esto puede variar independientemente si los puntos se acercan más perfectamente a la línea. En este caso, pues los puntos no se acercan tanto a la línea, por eso tenemos una variación en nuestro coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué es aproximadamente esa desviación, ese delta de 0.05? Entonces, ese es nuestro coeficiente de correlación ideal. Y bueno, hasta aquí pues hemos visto que nuestros puntos casi están en la línea recta, se están comportando de manera positiva, dado que están de forma ascendente. En relación a nuestros dos datos. Y con esto estamos diciendo que sí tienen una correlación perfecta positiva entre el eje X y el eje Y. Ahora recuerden que el eje X, ¿qué viene siendo? Bueno, es el logaritmo natural de nuestras horas falla. Y nuestro eje Y es el logaritmo neperiano de nuestro media, de nuestra media o distribución media empírica. Entonces, con esto podemos decir que sí existe una correlación. Ok, dado que existe esta correlación, pues vamos a calcular nuestras distribuciones, pero ¿en base a qué voy a calcular nuestras distribuciones? Bueno, por acá yo ya tengo unas fórmulas que nos van a permitir calcular nuestras distribuciones y nuestra distribución para eh, eh, para nuestra distribución de probabilidad son las siguientes. Para nuestra distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, esta sería nuestra distribución de densidad, que esto va a ser igual a lo que es nuestro parámetro de forma por las horas de tiempo falla que tengo, elevado al parámetro de forma menos 1. Todo eso sobre el parámetro escalar a la elevado al parámetro de forma. Todo esto multiplicado al valor exponencial de elevado a menos nuestras horas fallas entre nuestro parámetro escalar y todo eso elevado al parámetro de forma. Bueno, se puede sacar de una manera. Excel es dadivoso, pero hay un problema. A veces los datos son tan grandes que para el Excel no lo alcanza a calcular. Demuestro cómo. Hay una fórmula que se llama distribución. En este caso se llama Weibull. Aquí en la parte de abajo, aquí está la distribución Weibull. Si tú seleccionas, te va a decir, dame el valor de X, o sea, las horas falla, el total de horas falla. Acá tenemos nuestro total de horas falla, aquí lo tenemos, total de horas falla. Lo selecciono. Coma. Y luego me dice, ahora dame el parámetro alfa o el parámetro escalar. Este es el parámetro escalar. Coma. Ahora dame el valor de beta. En este caso, nuestro parámetro de forma. Le damos el parámetro de forma. Coma. Y ahora dime si lo quieres, en este caso, lo quieres acumulado o de densidad. Si lo queremos acumulado, en esta situación hay dos formas. Ponerle verdadero si lo quiero acumulado, que sería la distribución probabilidad acumulada, o falso si quiero la función de densidad, o 0 y 1. En este caso, 0 para la función de densidad, 1 para la distribución acumulada.
Si yo le pongo aquí 0, que es la función de densidad a la que quiero calcular, y le doy un Enter, me dice, ¿sabes qué? Pues no te lo puedo calcular porque los valores son muy grandes. El valor de parámetro de forma es muy grande. Entonces, ese es el detalle cuando es hecho con las fórmulas de Excel, porque nuestro parámetro de forma es grande, es de 2.1. Por lo regular, para Excel, los parámetros de forma de beta deben de ser menos de 1. Estaría entre menor a 1, igual a 1 o mayor a 1, pero nunca mayor de 2 o de 3. Entonces, es un poco difícil, porque quisiéramos que lo calculáramos Excel, entonces tendremos que usar la fórmula. Y para usar la fórmula, pues tendremos que echar mano de lo siguiente. Voy a disminuir un poco para poder tener todos los datos al alcance. A ver si alcanzan a verlo. Entonces, esto va a ser igual. Nos dice, ok, voy a abrir un paréntesis, dos paréntesis, y me dice, dame el parámetro de forma. Ah, ok, el parámetro de forma es beta. Ahí tengo beta. Dice multiplicarlo por el total de falla. Que tengo el total de falla. Los totales de falla. Y bueno, eso elévalo. Lo elevamos. Y me dice que lo eleve a lo que es el valor del parámetro de forma. En esta situación, el parámetro de forma menos 1. Cierra paréntesis. Y cierra paréntesis. Entonces, ¿esto qué es lo que estoy haciendo? Ya tengo la primera parte, la parte de arriba, la que vemos por aquí. Ok. No, ahorita no. Aceptar. Ok. Es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Sí? Y bueno, ya tengo la primera parte. Eso es esencial que lo entendamos de esta manera. Ok. Ahora, divídelo. Dice, divídelo. Y vamos a dividirlo entre, voy a abrir un paréntesis, el parámetro elevado al parámetro de forma. Sí. Otra vez. Ups. Es este. Ok. Elevado al parámetro de forma. Ahí está. ¿Qué tengo? Ya tengo todo esto. Hasta aquí tengo esta primera parte. Ahora, eso multiplícalo por el valor exponencial. En este caso, el valor exponencial. Te va a pedir un número. ¿Cuál es el número? Pues va a ser menos. En este caso, el total de hora falla. En este caso, el total de hora falla entre lo que es el parámetro alfa, que es el parámetro de escala. Y bueno, todo eso, elévalo al parámetro de forma. Ahora, para que no quede duda, bueno, vamos a, porque si no, no queremos que vaya a ocasionar un problema. Entonces, lo único que voy a hacer es ponerlo entre paréntesis. Y bueno, ahí ya nos calculó nuestro parámetro de forma, ¿verdad? Ahí calculó ya nuestro parámetro, nuestra distribución exponencial. Ahora recuerden, es nuestro parámetro de forma, que es el que tengo aquí, F14, es el que tengo aquí, por lo que tengo aquí, que es el parámetro total de falla. Aunque aquí creo que es esencial, mejor hacerlo, falta un paréntesis aquí, que lo voy a poner aquí. Ahí está. Porque si no pongo este paréntesis, porque si te fijas, el valor del total de falla es elevado al parámetro de forma y luego lo multiplica por el parámetro de forma. Y bueno, esto ya lo divide entre lo que es la parte de abajo, que es lo que yo tengo aquí de este lado, y ya multiplica por el valor exponencial. Bueno, y ahí tenemos nuestro valor. ¿Ya fijaron? Es nuestro valor. Voy a dejar a 2 ceros. Y bueno,
Aquí este valor, el valor exponencial, aquí tengo también un error. Sería el valor exponencial. Sí. El valor exponencial debe ser así. El valor exponencial de lo que tengo aquí en el valor por entre esto elevado a F14. Sí, primero elévalo. Aquí. Primero elévalo. Y luego ya saca el valor exponencial. Oh, ya. Sí, no, pero no es así. Es así, cierto. Y ahí lo tenemos. Tenemos ya nuestra distribución de densidad. Aquí lo calculamos. Es de 1.30 por 10 a la menos 9. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a calcular nuestra distribución de probabilidad. Nuestra distribución de probabilidad acumulada es esta ecuación. Y esta ecuación lo podrías también hacer de la misma manera. Si tú te fijas, shift, distribución, para comprobar nada más lo que te estaba diciendo hace rato, le das el valor de X, que es este valor, le das el parámetro le das el parámetro de lo que es el parámetro escalar, le das lo que es beta, y por último le dices que la quiero acumulada. Verdadero. Y si le das un enter, si te fijas, no lo calcula. ¿Por qué? Porque son valores muy grandes en cuanto a parámetro de escala y beta. Entonces, como son muy grandes, no te lo va a calcular, lo tenemos que usar con la fórmula. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos el valor exponencial. En este caso, voy a poner aquí un paréntesis, para que no tenga yo problema. Y ahora sí poner el valor exponencial. Te dice que pongas el número, lo mismo, menos este valor, ¿sí? Entre lo que es el parámetro de escala, cierro paréntesis y elévalo a lo que es nuestro parámetro de forma. Cerramos paréntesis y le damos un enter. Y ahí tenemos nuestro parámetro. Voy a disminuir el número de ceros y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque si le sigo disminuyendo, ya cambia 1. Y lo que buscamos es que nuestra distribución acumulada esté en esa forma. Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que estamos haciendo? No. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Y bueno, ¿qué nos falta por aquí? Aquí estaba dudando, pero sí, esto debe de multiplicarse de esta manera. Déjenme checar. Aceptar. Aceptar. Creo que tengo un parámetro. Ups. Este sería el valor. Aquí estaba cometiendo un error. Ups. Control Z. Enter. Déjame checarlo. Sí, aquí este error es que multiplica no, sí. Ya aquí estoy poniendo malos paréntesis. Otro elevado. Sí, elevado. Y cerramos. Ahí está. Ok, ahora vamos a calcular la distribución acumulada inversa. Ahora, esta distribución acumulada inversa es lo que nosotros llamamos confiabilidad. Al llamarlo confiabilidad, aquí lo tenemos.
La confiabilidad, existen dos tipos de fórmulas. Esta sería la de confiabilidad para 2 puntos, aunque en Webull para 3 puntos, la confiabilidad de Webull en 3 puntos sería de esta forma. Entonces, lo que yo busco es hacerlo de esta forma porque es primero a 2 puntos, luego ya vamos a verlo de 3 puntos. Entonces, para la confiabilidad, lo mismo. Entonces, es el valor exponencial, shift igual, aunque aquí podemos hacerlo de una manera diferente. Yo puedo hacerlo 1 menos lo que tengo acá arriba y me va a salir esto. Pero esto no es una realidad como tal, porque podemos hacerlo con la distribución acumulada. Aquí sería más bien hacerlo con esta fórmula y calcularlo. Shift igual el valor exponencial. De menos lo que tengo el total de número de falla entre lo que es nuestro parámetro de escala. Cerramos y lo elevamos al parámetro de beta. Ahí lo tenemos. Damos Enter. Y si ustedes se fijan, ahí está nuestra distribución inversa acumulada. Y se fijaron, es lo mismo si yo haya hecho 1 menos nuestra distribución acumulada. Y se fijan, es absolutamente igual. Nada más que para poder comprobar si realmente era o no era, tendremos que calcularlo de esta manera. Entonces aquí llevamos estas dos situaciones. Vamos a calcular nuestra función de riesgo. Para la función de riesgo es esta que dice aquí, h es igual a parámetro de forma sobre el parámetro escalar, que multiplica a lo que es nuestras horas de falla, totales de falla, entre el parámetro de escala elevado al parámetro de forma menos 1. Y para eso, pues vamos a usar también nuestra función, en nuestras fórmulas. Entonces, tenemos el parámetro de forma. Ok, tenemos el parámetro de forma. Antes de comenzar con el parámetro de forma, necesitamos poner un paréntesis. Y bueno, esto va a ser entre nuestro parámetro de escala. Aquí nuestro parámetro de escala. Ya lo tenemos. Estamos en esta primera parte. Ahora lo multiplico. No lo sumó, lo multiplicó. Y bueno, lo voy a multiplicar por nuestras horas totales. Lo voy a multiplicar por nuestras horas totales, pero antes de multiplicar voy a abrir un paréntesis. Y va a ser nuestras horas totales entre nuestro parámetro de escala, nuevamente, y esto elevado a nuestro parámetro de forma. Y aquí es a la menos 1. Aquí abro otro paréntesis para que lo haga. Menos 1. Ahora lo puedo dejar así o para seguridad puedo abrir un paréntesis aquí y cerrar un paréntesis acá. Para que haga todo esto y lo multiplique con todo esto. Y así no tener seguridad y que no vaya Excel a causar un problema o un error. Y le damos Enter. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra función de riesgo. Recuerden que la función de riesgo, ¿para qué me servía? Bueno, recuerden que con respecto a la confiabilidad y la función de riesgo, es el comportamiento que tiene en cuanto a distribución acumulada, cómo se está comportando mis datos a través del tiempo, y qué tanto es la confiabilidad del equipo, en que no falle el equipo. Y la función de riesgo es cuánto riesgo yo tengo a que esto suceda. Y bueno, hasta aquí pues hemos hecho la distribución de densidad, distribución de probabilidad acumulada, la acumulada inversa y la función de riesgo. Y bueno, con esto pues ahí ya podemos visualizar, bueno, si nosotros quisiéramos saberlo o ver las dos las dos
cómo se comportan las dos distribuciones entre confiabilidad y función de riesgo, o lo que es para poder expresarlo, lo podemos hacer. Nada más lo único que tendrías que hacer es hacerlo de manera individual. Pero no es parte de esta sesión, solamente que nosotros podemos calcular cómo se comportan las distribuciones. Ok, bueno, ¿se acuerdan que por aquí les había dicho que no habíamos calculado el parámetro gamma? Bueno, podemos calcular ese parámetro si nosotros lo deseamos. Para calcular ese parámetro, ¿qué necesitamos echar mano? Bueno, voy a compartirles el recurso del Excel que tenía, del Word que teníamos. Y ahí les habla, y si ustedes quieren ir al Word para que lo puedan ver, si lo tienen ahí a la mano, yo lo tengo por acá. No lo he cerrado, déjenme checar dónde está. Evidencia, aquí está. Ok, y bueno, ahí, por ahí en ese documento les puse la ley de Weibull. La ley de Weibull está basado en lo siguiente. Si el parámetro, en este caso el parámetro escala que habíamos nosotros calculado, es el valor leído directamente del gráfico, que es lo que nosotros hicimos allá en el gráfico. Entonces, el gráfico de Allen-Plait, este gráfico es de Allen-Plait, nos decía que la n estimada era de 73.2. Oiga, profesor, ¿y eso dónde estaba? Ah, ok, déjeme regreso al papel. Y si ustedes se fijan, el parámetro de escala estimado, aquí lo teníamos a un ladito. Esto, aquí. Y si ustedes se fijan, la n estimada se tiraba con una línea punteada y donde cruzaba la pendiente, de ahí nosotros bajábamos esa pendiente. Bajábamos esa pendiente, aquí está la n estimada, bajábamos esa pendiente hacia la parte de abajo y nos daba aproximadamente los 4200. Bueno, eso era en cuanto al papel gráfico. En este caso, ya en Excel nos daba o nos da que la n estimada está en 3990. Entonces, con esto, con este pensar, nosotros, yo voy a dejar abajo a donde estábamos, con ese pensar y con ese papel, dice que ya que las escalas del ábside están como ya se ha indicado en el logaritmo natural del tiempo, dado que como el valor de las horas falla es el logaritmo de esas horas falla y tenemos que el tiempo es igual al parámetro de escala, entonces podemos calcular el tiempo medio entre fallos. Y esto es muy manejado en mantenimiento, donde calculamos la disponibilidad del equipo, calculamos la fiabilidad del equipo, calculamos la confiabilidad del equipo y calculamos la tasa media o el tiempo medio entre fallos. Entonces, este tiempo medio entre fallos o vida media se calcula con la tabla que vemos aquí. Y aquí en esta tabla tenemos lo que es la ley de Weibull. La ley de Weibull nos dice que la confiabilidad es igual a 1 menos la distribución media. Esto ya lo comprobamos y esto ya lo calculamos. Ahí en el Excel es el que nos daba .000002. Creo que sí. Entonces, esto era la confiabilidad, pero podemos sacar el tiempo medio entre fallos y el tiempo medio entre fallos o el valor esperado de las horas fallas va a ser igual a el parámetro escalar por gamma que multiplica a 1 más 1 sobre el parámetro de forma. Y podemos calcular también la varianza. Esta sería la fórmula de la varianza. Aquí la ventaja es que nosotros ya calculamos beta y beta es 2.1 y como es 2.1, entonces la media o el tiempo, la tasa media entre fallos es de 88.56, aunque lo podemos calcular con Excel. Y que nuestra desviación estándar con respecto a nuestro parámetro escalar es de 0.42. Punto 44. Pero vamos a calcularlo nosotros para ver si realmente esto sucede. Entonces, para hacerlo, estas fórmulas son esenciales. Esta fórmula es esencial que no se nos vaya a pasar. ¿Sí? Ahora, oiga, profesor, aquí usa gamma como una L inversa. Y acá usa gamma como si fuera una Y.
esta gama y esta gama son lo mismo, nada más que esta es minúscula y esta es mayúscula. Pero es absolutamente el mismo parámetro, ¿sí? Entonces, ahí para que no se les vaya a olvidar esta situación. Entonces, así se calcula el tiempo o tiempo medio entre fallos. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a calcular acá? Bueno, déjenme les comparto el Excel. Empezamos trabajando nuevamente. Y, ok, tenemos nuestro Excel. Y acá hasta la parte de abajo tenemos ese cálculo. Es calcular el tiempo medio entre fallas y tenemos lo que es nuestra pequeña calculadora ahí. Voy a aumentar un poquito la letra para que lo alcancen a ver. Ok, vamos a calcular gamma. ¿Cómo calculo gamma en esta situación? Bueno, nosotros necesitamos calcular este gamma. Este gamma, pues necesito calcularlo tanto porque es necesario calcularlo, aunque yo ya tengo el parámetro escalar aquí, y según el papel de ley de Weibull nos decía que es la tasa media. Entonces la tasa media es como si estuviéramos diciendo que la media es igual a la media entre el parámetro escalar es igual a gamma 1 más el parámetro 1 entre el parámetro de beta. Entonces nosotros podemos calcular el parámetro de gamma. Entonces para calcular el valor del parámetro de gamma, yo lo puedo poner aquí. Voy a seleccionar este que es gamma 1. Y aquí en gamma 1 yo voy a poner shift igual. Le voy a poner Excel es un poco dadivoso, me calcula el parámetro de gamma. Aquí tengo el parámetro de gamma. Selecciono el parámetro de gamma. Y lo dice, dame el valor. Ah, pues en este valor, para este primer parámetro le voy a poner 1 más, que es esto que ustedes ven acá. Este n es como si lo mandara al segundo miembro, al primer miembro, y nomás me quedará gamma, 1 más 1 sobre beta, ¿sí? Entonces, le voy a poner 1 sobre lo que tengo en el parámetro de forma. ¿Sí? Y le doy un enter. Si ustedes se fijan, este es el parámetro gamma. Control C, lo voy a copiar. Ops, es F14. Ahí lo voy a dejar. Este lo voy a borrar. Era arriba, perdón. Abajo es para calcular la varianza. Entonces, ese es nuestro parámetro gamma. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ese parámetro gamma coincide con nuestro tabla. Ahí si ustedes ven la tabla, vean la tabla y busquen el 2.1. Que es, bueno, casi 2.2 porque es 2.17. Entonces estamos hablando que es casi 2.2. Si redondeamos a ese 2.17, andaría entre 0.8857 y 0.8856. Ustedes lo pueden ver ahí en el Word, que por ahí les subí. Ahí viene la ley de Weibull, busquen la tabla y ahí les va a dar ese parámetro y ahí estarían viendo cuál es el valor de gamma. Y estarían calculando el valor de gamma dado ese valor beta. Ahora, recuerden que el valor beta es el valor gamma que estamos calculando es igual al tiempo medio entre fallos entre el parámetro escalar. O sea que si yo, en este caso, quisiera ver el tiempo medio entre fallos, que es yo quisiera saber el tiempo medio entre fallos, ¿qué puedo hacer? Ok, si yo quiero conocer, voy a subir, voy a copiar aquí este valor. Control V. Si yo quisiera saber el tiempo medio entre fallos, recuerden que, Control Z. Si yo quisiera saber el tiempo medio entre fallos, nos decía por ahí la fórmula, voy a corregir un poquito aquí, nos decía la fórmula que
En nuestra tabla, nos dice que el tiempo medio entre fallos es el tiempo medio entre el parámetro escalar. ¿Sí? En este caso, déjenme dejarlo por aquí. Dejen copio el parámetro escalar. Porque para poderlo sacar es medio complicado. Lo voy a pasar para acá. Y lo voy a poner aquí, control B. Y no quiso copiarlo otra vez. Control. Ahí lo copio, control C. Y lo pego acá. Control V. Ahí está. Entonces, recuerden que cuando yo quiero sacar gamma, esto es igual a lo que tengo aquí. Eso es lo que nos dice la ley de Weibull. Control C. Control V. Es lo que nos dice la ley de Weibull. Perdón. Esto. Que gamma, que calculé, es igual a esto sería el tiempo medio entre fallos entre el parámetro escalar. Ahora, si yo quiero saber el tiempo medio entre fallos, que es lo que me interesa, entonces el tiempo medio entre fallos, MTPF, va a ser igual. Ese parámetro de escala va a tener que, está dividiendo, va a tener que multiplicar. Y bueno, para multiplicar, calcularíamos de esta manera. Entonces, si yo quisiera calcular ese parámetro, ¿cómo lo hago? Entonces, pues es lo que tengo en gamma por lo que tengo de parámetro escalar acá. ¿Sí? Y Enter. Y si ustedes se fijan, me da los 3534.13, casi llegándole a la media. ¿Sí? Pero ese sería el tiempo medio entre fallos. Entonces, hasta aquí ya te llevo el tiempo medio. Vamos a sacar varianza. Para calcular varianza, ¿cómo debo de hacerlo? Bueno, para calcular la varianza, recuerden por ahí que nos dice ahí una formulita en nuestro Word, según la ley de Weibull, nos dice lo siguiente. La ley de Weibull nos dice que para calcular el primer gamma, en esta situación, para calcular el primer gamma, no sé si ya vieron por ahí la fórmula. Déjenme ver si tengo aquí la fórmula. No me la traje. Entonces, en esta situación, ¿cómo calculo gamma? Va. Para calcular aquí gamma, que es lo que yo necesito para el cálculo de gamma, necesito una fórmula. Y esa fórmula nos dice que para calcular nuestra varianza, necesitamos la siguiente fórmula. Las fórmulas para calcular nuestra varianza es la siguiente. Por ahí se las voy a poner. En este caso, aquí la voy a poner, control V, y ahí tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, tengo que sacar dos gamas, este gamma y este gamma. Entonces, para sacar el primer gamma, que es el que yo puse aquí, yo voy a seleccionar Shift igual gamma. Ahí tengo gamma. Este va a ser 1 más, pero en este caso me dice que ahora es 2 sobre beta. Entonces, 2 entre el parámetro de forma que tengo en la parte de arriba, parámetro de forma. Cerramos y calculamos. Y ahí tenemos nuestro gamma 1. Ahora vamos a calcular el gamma 2. El gamma 2 es igual al que tengo acá arriba, pero aquí gamma es al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como ya calculé el primer gamma y el segundo gamma, pues es lo mismo. Entonces, nada más sería shift igual este gamma que tengo
Nada más lo elevo al cuadrado. Y ahí tengo el segundo gamma. Para esto, pues voy a bajar un poquito los ceros. Voy a dejar a 4. Ya teniendo los dos, aún así, la varianza que es, pues me dice aquí la fórmula que para calcular la varianza va a ser el parámetro escalar al cuadrado. Entonces, shift igual, abro un paréntesis y me voy a traer el parámetro escalar. Aquí tengo el parámetro de escala y lo elevo al cuadrado. Ya que lo tengo, ahora lo multiplico por la diferencia. En este caso, abro un paréntesis y va a ser la diferencia del primer gamma que calculé menos el segundo gamma que calculo. Enter. Y esto es nuestra varianza. Si ustedes se fijan, el número es demasiado grande. Sé que son 2.944.050 horas, hombre. Si quiero sacar la desviación estándar, shift igual es la raíz. ¿Sí? ¿La raíz de qué? Pues de este valor, de la varianza. Y esa es nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar anda en 1715. Si ustedes se fijan, casi entre números, aquí tenemos 1707, entre, no sé, entre uno y otro valor, nos dice que más o menos andan 1700 en la desviación de error. Entonces, hasta aquí es lo que es Weibull a 2 puntos. Espero que me hayan entendido. Y es una de las formas para poder calcular este tipo de distribución. Ok, chicos, sí creo que ya llegué hasta las 10:50, ya casi las 11, que es hora de su salida. Entonces, este parámetro de gamma, que es el parámetro de posición, pues ahorita está en 0, en 2 puntos, aunque en 3 puntos pues va a ser completamente diferente, ¿no? Ahí va a cambiar todo nuestra jugada. Entonces, espero que le hayan entendido esta clase. Es un poco confuso lo que tipo de distribución, pero pues es algo interesante. Y bueno, ya nada más lo único que faltaría sería la interpretación de los datos que tenemos o que ya calculamos. Aunque aquí ya gamma ya varió, ¿verdad? Aquí ya sería .8856 el valor de gamma en este parámetro de posición. Ya nuestro valor de gamma ya cambió. Y ahí, pues, tú te fijas, aquí ya lo calculamos el valor de gamma y aquí ya podríamos decir que este valor, control C, o puedes ponerle control V, aunque el valor de referencia ahí varía, pero pues ya lo puedes calcular. Y ese sería el valor de parámetro gamma para este ejercicio con ese parámetro de forma. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos hasta el lunes, jóvenes. Que la pasen bien y que tengan un buen fin de semana y traten de ir haciendo el ejercicio. Por ahí en la presentación tienen uno de 49 bombas. Hay que empezarlo a hacer. Aquí nomás estoy hablando de 8 datos. Ustedes van a tener que realizarlo 49 bombas. Es el que está ahí en la primera presentación. Sale pues, jóvenes. Nos Como veremos. llegamos a trabar con el ejemplo, ¿dónde lo podemos localizar para dudas? Sí, se los voy a subir ahí a YouTube. Ok. ¿Sale? Sí. Sale pues, chicos. Nos veremos. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.